La Virgen, cuando se aparece a los pastorcitos en Fátima, le pide que recen el rosario todos los días. Con eso ella demuestra la importancia de la oración en nuestra salvación. San Alfonso María de Ligorio nos comenta: quien reza se salva, quien no reza se condena. En este capítulo de podcast Corazón Guadalupano vamos a analizar todos los aspectos de la oración. Acompáñenos. Corazón Guadalupano, el podcast de los Heraldos del Evangelio. Salve María, estimados amigos y seguidores del canal de los Heraldos del Evangelio México. Pues hoy día es una alegría estar con todos ustedes y sobre todo tenemos una grata visita que es el que tenemos con nosotros al Padre Jonás Venero. Salve María, Padre Jonás. Salve María, una alegría estar aquí con ustedes. Tal sería. Mire, hoy día pues lo hemos invitado al Padre Jonás porque para hablar un poco es un tema tan bonito, tan apasionante, que es el tema de la oración. Porque nuestro Señor, en la propia Sagrada Escrituras, Él nos habla de vigilad y orad. La Virgen en Fátima nos dice recen el rosario, oración. Entonces el tema de la oración es un tema muy importante para nuestra vida y muy central. No es algo secundario, como se dice, opcional, que si yo rezo o no rezo. No hay ningún santo que no haya rezado. Todos los santos, primera cosa es vida interior, ¿no? Tal cual. Entonces, no sé, Padre, si podemos comenzar un poquito porque ¿qué pasa? Nuestros seguidores siempre nos preguntan, queremos rezar y todo, pero ¿qué es la oración? ¿Cómo hacerlo? No sé. A ver, lo primero que tenemos que recordar, la definición clásica de oración. Está el Catecismo Romano y lo tenemos, pero digamos, la realidad, digamos, de todos los santos es más o menos acorde. Oración, rezar, es hablar con Dios, ponerse en comunicación con Dios. Entonces es muy importante entender eso, porque si uno no entra en comunicación con Dios, no está rezando. Claro. Entonces tenemos que tener un diálogo. Y uno puede pensar un diálogo en el cual uno habla de un lado y también recibe información. O sea, es decir, es un diálogo entre los dos, las dos partes. Entonces es muy importante entender eso. La oración tiene que partir. La definición es muy bonita, inclusive está cogido aquí algunas cosas. Es la elevación del alma a Dios o la petición de bienes conforme a su voluntad. Muy bonito entender eso porque a veces la oración, una persona piensa y decir, bueno, yo pido, estoy hablando con Dios, pero bueno, yo estoy haciendo lo que yo quiero o lo que yo entiendo. Y no, tenemos que entender que la oración es conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios. No ser, digamos, algo el capricho mío, sino que es algo entrar en un nexo con Dios, ¿no? Claro, ahí viene la parte esencial de la oración que muchas veces las personas preguntan y que tienen que quedar muy claro. Si la oración no es humilde, no llega a Dios. Eso lo dejan además todos los santos clarísimamente. Oración humilde, ¿qué significa? Ahí vamos a ver que hay diferentes tipos de oración, pero cuando yo pido algo, o yo alabo a Dios, o yo tengo una especie de comunicación divina con alguna circunstancia, tengo que hacerlo siempre desde un punto de humildad. Si yo soy una persona orgullosa que estoy exigiendo a Dios alguna cosa, ahí es cuando vienen los problemas, porque la humildad es, digamos, sine qua non, o sea, es algo esencial para la oración. Por eso siempre deja muy claro, conformes a su voluntad, a la voluntad de Dios. Que es un poquito la oración de los dos que fueron al templo, ¿no? Sí. Uno rezaba con humildad y el eso otro... mismo. Y uno puede pensar, bueno, entonces si yo no rezo con humildad, la oración no funciona. Y dice, es que hay una especie de que Dios se derrite ante las personas que son humildes. Cuando alguien pide algo con humildad, Dios es que siempre le va a atender. Otra cosa también es importante entender cómo nos va a atender. O sea, si uno piensa que la oración es tocar un botón y ya empieza a funcionar la cosa y ya yo quiero una cosa, no es tan fácil, es conforme a su voluntad. Una persona, por ejemplo, que está enferma y que pide oración de petición, además, para pedir para salir de esa enfermedad, lo cual es maravilloso, enteramente lícito. Pero no significa que Dios te va a quitar esa enfermedad así cuando tú lo pidas. De repente Dios te pide otras cosas, ¿no? Claro. Porque ahí entran los designios de Dios. Claro. ¿Cuál es la misión, la vocación de esa persona? Sí. Y hay veces que la persona, pues, Dios no lo cura porque ve que no es el caso. Sino, hay muchas veces que le dice, tu fe te ha salvado. En el fondo, la fe, que es la humildad. Reconocer de que todo dependemos de Dios, ¿no? Hace poco que me tocó visitar un hospital a una persona que estaba muriendo de cáncer terminal. Y me acuerdo que le decía, y la persona decía, no, estamos rezando por usted. Y dice, no, recen por mí. Dice, yo rezo, pero sobre todo rezo para hacer la voluntad de Dios. Si Dios me ha mandado esta enfermedad y quiere que yo me muera, hacer su voluntad y morir de la mejor manera posible. Me pareció una cosa muy bonita porque realmente todos nosotros, y además, insisto, cualquier persona que pueda verlo y lo entienda, puede pedir cualquier cosa, que tener un buen trabajo, que si conseguir un matrimonio, las cosas más bonitas del mundo. Pero tenemos que hacerlo siempre en función de lo que Él quiera. Claro. Y eso es ser humilde. Eso es la profundidad de humildad. No se trata de una falsa humildad, diciendo, bueno, no todo eso, pero yo estoy desesperado por conseguir eso. No. Pídelo, pero pídelo sobre todo diciendo, bueno, que se haga tu voluntad y no la mía. No, y uno rezar, evidentemente, porque nuestro Señor dice, pedid y recibiréis. Pero ahí está, uno debe rezar, pedir lo que nosotros queramos, pero sabiendo
de que Dios, si no nos da eso, nos va a dar otra cosa mucho mejor todavía. Claro. Entonces, San Agustín dice una frase muy bonita, ¿no? El hombre es un mendigo de Dios. Es decir, él pide las miserias. Y además, como deja muy claro, que es una relación entre los hijos del Padre infinitamente bueno y es una relación personal y viva en el cual él sabe lo que nos conviene. sí. Cuando uno reza, uno dice, bueno, hace una petición a Dios y quiere comunicarse con Él, pero Él sabe lo que nos conviene. Entonces somos mendigos, o sea, tenemos que estar un poquito atentos a lo que Él nos da y cómo lo tenemos que hacer. Por eso ahí es el papel fundamental de la humildad. Sí, y también un poco interesante porque ¿qué pasa? Que si nosotros rezamos, ¿es en función de qué? De nuestra salvación eterna. Eso mismo. Y Dios sabe qué es lo que necesitamos. Y cuáles son los caminos. Y ¿cuáles son los caminos? ¿No? Muchos no lo entendemos. Y una frase que me parece también maravillosa de San Agustín que dice, Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Dios. Qué bonito. Porque realmente no nos damos cuenta de que Dios tiene un deseo de comunicarse. Hay muchas veces personas que la persona dice, cuando yo rezo, dice, yo no siento nada. Yo pienso que como que diciendo, Dios no está hablando conmigo, no, Dios no se comunica conmigo. Cuidado, eso es falso. Dios se comunica y además a los gritos con cada uno de nosotros. Además tiene una especie de sed de querer estar en contacto con nosotros. El problema está que muchos de nosotros o estamos ciegos, o estamos sordos, o rezamos de una manera que no es humilde y pedimos con insistencia una cosa que de repente no nos está haciendo bien o que no nos va a hacer bien. Entonces por eso yo creo que es el papel esencial de la humildad seria, como diciendo, estoy en tus manos, quiero hablar contigo, pero recuerda, tú eres mi Padre amoroso y me vas a dar lo que necesitas en el momento oportuno. No soy yo quien lo va a pedir de una manera así de certera. Yo voy a pedir incluso cosas muchas veces que no me van a hacer bien. Eso sería un verdadero hijo, ¿no? Claro. Un verdadero hijo es eso. Le pide al Padre, pero y el Padre le da lo que mejor le conviene, porque un Padre pues nos puede dar lo que nosotros queramos. Pero Dios nos va a dar lo que realmente nos va a servir para nuestra santificación. Tal cual. Para ir al cielo, ¿no? Tal cual. Por eso realmente creo que las cosas más importantes, además que quede claro para todo el mundo, es la humildad. Sin humildad la oración no es correcta. ¿De acuerdo? Si la humildad realmente, si no somos realmente humildes, seriamente humildes, y humildad se trata de eso, no se trata de no pedir con insistencia y pedir con mucho cariño, tal sería, pero dejar siempre la voluntad de Dios. Y luego recordarle las dos cosas que acabamos de hablar, ¿no? Por un lado, nosotros partimos para hablar con Dios y por otro, Dios está ávido de hablar con nosotros. Es que muchas de las personas piensan cuando van a comenzar a rezar que al principio es un poco, puede ser incluso una persona que no tiene mucho hábito de oración, le cuesta. Pero es que si uno se da cuenta de que Dios tiene deseo de hablar con nosotros, ahí es cuando se operan los milagros. Porque uno se piensa, dice, no, bueno, Dios conmigo nunca va a hablar. Y hay veces que eso pasa, hay veces, digamos, no sé, hay personas que he escuchado, dicen, no, bueno, si fuera Santa Teresa, sí, que ella hablaba con Dios. Y pero tenía arrebatos conmigo, místicos. va a hablar conmigo, dice, no. Y al contrario, Dios hay que darle un tiempo porque Él quiere comunicarse conmigo. Solo que hay que darle la oportunidad. Sobre todo hay veces que los medios digitales los días de hoy recordemos, no nos ayudan, no nos permiten. Porque... Decía una persona una cosa muy seria, me parece muy importante más para que todo el mundo le quede claro. Mucho más que ver, no se trata de cosas feas, cosas que realmente se pueden ser pecaminosas de ver en los medios digitales hoy en día, televisión, celular, ese tipo de cosas. No se trata de eso. Se trata de que sobre todo cuando la persona está en esos medios digitales, pierde su capacidad de comunicación con Dios. Nos quita tanto tiempo, nos absorbe de tal manera que cuando uno realmente tiene que hablar con Dios, es como que un padre, imaginemos, además pasa mucho hoy en día en las familias, el papá y la mamá están al lado y el niño está con la maquinita jugando videojuegos. Entonces dice, bueno, tienes que comunicarte con tu padre, que está al lado, no tiene capacidad. Incluso cuando para la maquinita, como está tan viciado, él está desesperado con volver a la maquinita. E insisto, no se trata de ver cosas feas, no se trata en ese sentido del contenido, se trata de que las máquinas en sí, la tecnología, y por favor no seamos hipócritas de que nosotros la utilizamos también, estamos aquí utilizando un celular, las cámaras, no se trata de eso. Pero cuando uno tiene que realmente hablar con Dios, tiene que alejarse de ese tipo de cosas. Y como dice el libro de los Reyes, ¿no? Dios no está en la agitación. Entonces hay que darle un tiempo para que Dios, así como se comunicaba con Santa Teresa, se comunique conmigo. Sí. Pero si yo no le doy el tiempo, eso. Pues no puede, ¿no? Tiempo y lugar. Y además una cosa muy importante, además también lo que también más de las cosas que es más bonitas, que todos los santos son concordes en esa materia, es el amor al silencio. El silencio tiene que ser formar parte. No significa que no haya tipos de oración en el cual uno dé alabanzas, entusiasmos, alegrías. No se trata de eso. Existen tipos de oración en el cual realmente uno habla, canta, no hay silencio. Pero siempre hay una tónica en el cual el silencio está acorde con toda la oración que nosotros estamos haciendo. Por eso, parar, alejarse de todo ese tipo de cosas, dedicar un tiempo para esta oración meditativa, contemplativa, de quietud, para estar hablando con Dios, es algo esencial. Muy importante para entenderlo. Entonces, un punto, digamos, para que vamos avanzando en este tema que es tan vasto y tan bonito, que es el tema de la oración. Primera cosa es, la oración es una elevación del alma a Dios. Eso mismo, entonces, tenemos que... Comunicación del alma a Dios y recordar las dos partes, ¿vale? No solamente nosotros hablamos con Dios, sino que Dios
tiene sed de que nosotros hablemos con él. O sea, y tiene sed de que hablar con nosotros. Sí, sí, sí. Eso es muy importante, porque la una persona, por favor, que las dos cosas pasan. Tú tienes que rezar, perfecto, pero reza porque tu padre está queriendo hablar contigo. Claro. Y si tú no le hablas, ahí empiezan los problemas. Claro. Eso por un lado. Y otro punto, pues, que un poquito voy a ir avanzando, digamos, ¿qué tipos de oración hay? Porque normalmente uno dice, pues, yo, ¿qué hago? ¿Rezo mi rosario, el oficio, que la misa? Está claro. Hay que dejar que claro que en la oración hay muchos tipos de oración, ¿de acuerdo? Voy a dar los 4 que además están marcados por la Iglesia Católica, pero recordemos que todos son bifurcaciones y que además es algo muy personal. Yo, ¿cómo hablo con Dios? De diferentes maneras. Puedo hablar de diferentes maneras, pero cada uno tiene que ser algo muy personal y personal con Dios, ¿de acuerdo? La primera es la oración de bendición, adoración, ¿de acuerdo? Eso es lo bueno. Cuando bendecimos a Dios, alabamos. Lo típico es cuando se hace una bendición sacerdotal. Dios Todopoderoso. Estamos dando una especie de alabanza a Dios. No estamos pidiendo nada. Estamos dando una adoración a Dios porque Él es nuestro Padre, porque nos ha creado y porque Él es infinitamente misericordioso con cada uno de nosotros. Entonces es la oración esencial. Inclusive cuando estamos en la misa, las diferentes partes de la misa, cuando bendecimos la mesa, cuando bendecimos a los hijos, cuando bendecimos algún local, algo, estamos haciendo una oración propiamente de bendición, adoración. Esa sería la primera y además la más sublime, es la más alta, ¿no? Y es bonito también, digamos, en ese aspecto porque nosotros a veces somos católicos y hay veces uno, cuando los heraldos van a un restaurante, tenemos la costumbre de rezar en las casas de los heraldos. Y cuando vamos afuera, pues igual, somos católicos y rezamos. Y cuando llegan así, nos ven, dicen, ¿y de dónde son ustedes? Unos marcianos que han venido para bendecir. Porque estamos rezando en un restaurante, digamos, cuando esencial, nos toca. Y además, bendecir la mesa. Bendecir todo. Bendecir todo. Pero bueno, sí, incluso cuántas veces nosotros sacerdotes y gente católica que seria bendice un local y damos alabanza a Dios para que este local funcione bien. Hay muchos negocios, hay muchas empresas humanas que además existe el bendicional y el bendicional bendice todo tipo de negocios, todo tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque lo que estamos colocando es a Dios y estamos alabándote a Dios porque eso no va a funcionar si no hay una bendición de Dios. Claro. Entonces, la bendición de la mesa, la bendición de los objetos, la bendición de cualquier circunstancia, cualquier familia, comenzar el día pidiendo una bendición. Lo primero que se hace, una bendición. Incluso, de acuerdo, los sacerdotes, nosotros lo primero que hacemos cuando nos levantamos, lo primero es ir a rezar juntos. Y después de rezar, el sacerdote, el Señor esté con vosotros, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Eso es empezar bien el día. Claro. Y además, no tenga la menor duda, además es las cosas más bonitas que el sacerdote siempre pide, que es la bendición del sacerdote o lo de una madre, pero es pedir la bendición. Eso es además muy bonito, regar el día, a lo largo del día, con todo tipo de oraciones. Sí, claro. Porque eso va a motivar con que Dios se comunique con nosotros y además nosotros nos acordemos con Él. Estamos disipados porque todo el mundo nos levantamos, estamos con otras cosas o cosas prácticas, humanas, tal, y de repente dice, lo primero vamos a bendecir, lo primero la Santa Misa, lo primero. Entonces Dios se coloca. Y cuando uno, inclusive, antiguamente era lo normal, lo primero, cuando llegas al trabajo, incluso hay muchos lugares, incluso algunos paganos, en la India, por ejemplo, es muy normal, paganos y otros que son más religiosos, que lo primero que hacen cuando empiezan a trabajar en factorías, en empresas que son sumamente industrializadas, que no tienen, digamos, ninguna aparentemente algo religioso, lo primero es rezar. Reza un Ave María, que son 30 segundos, o sea, no es nada. Solamente, es decir, pedimos la bendición del cielo. Y si no hay ningún sacerdote, pedimos la bendición del Dios. O sea, te alabamos a Dios para que el trabajo del día se convierta en oración. Y en los heraldos es una cosa muy bonita que se lo hace, que hay veces cuando se inicia un trabajo, se reza una oración. Tenemos una reunión, una oración. Se comienzan las clases en los colegios de los heraldos, una oración. Y hasta muy bonito sería porque hasta una persona conversando una vez con un señor decía, oye, pero qué impresionante. Hay veces nosotros nos reunimos para resolver asuntos económicos. Pero si rezáramos, hasta el negocio nos iría mejor y ganaríamos hasta... ¿Cuántas veces? Me acuerdo que una vez vimos un conjunto de hombres que estaban en una obra y estaban construyendo una casa nuestra los heraldos y eran un montón de albañiles. Y de repente tuvieron una serie de problemas logísticos, algún problema de ellos, y se pelearon, tuvieron una serie de problemas. No, porque fulano, tal, no sé cuánto, están discutiendo. Y me acuerdo que terminando todo eso, lo primero que hizo el capataz, que es muy católico, no sé cuánto, todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. O sea, rezó una oración para diciendo, tenemos nuestros problemas logísticos, humanos, son cosas prácticas, ¿eh? Estamos hablando de cuestiones de piedra, de arena, de cosas así de esas humanas. Pero si colocas a Dios en medio, además ayuda a que todo el mundo dice, bueno, estamos construyendo una cosa, pero lo primero es colocar a Dios en medio. Claro. Eso es bendición, adoración. Es algo maravilloso. Además, animamos a que todo el mundo, por favor, no tenga la menor vergüenza, que es una cosa que desgraciadamente el mundo moderno está haciendo perder, cuando era una cosa habitual en todos lados. Ya es lo que está diciendo usted, las clases, las empresas, los trabajos de oficina,
¿Entiendes? Es una cosa muy normal. Yo me acuerdo de una señora, una oficinista, que estaba en un cubículo dentro de un montón de gente y nos decía, yo lo primero que hago cuando llego a mi cubículo y estaban al lado todos los compañeros que no eran precisamente católicos, lo primero, la señal de la cruz. Le daba una de María, unas ejaculatorias y se ponía a trabajar. Y el ejemplo que daba a todas esas personas era maravilloso, diciendo, bendice este día y haz que ese trabajo sea gloria y alabanza para ti. Y hoy día, digamos, nosotros vemos cuántos problemas familiares hay, cuántas situaciones que, en fin, nos vamos enterando. Si en la familia se rezara, se bendijera desde la mañana, Sí. Dios entraría en la vida y los problemas se solucionarían. Pensemos que nosotros somos un padre y tenemos un hijo que es un grosero, que no nos habla nunca, que no quiere saber de nosotros. ¿Qué haríamos? O sea, está claro que nuestro Jesucristo es diferente, ¿no? Tal sería, no es un padre humano, es divino. Él va a hacer lo posible por convertirnos y por salvar nuestra alma. Pero un padre normal, ¿qué haría? Diría, mira, tú te estás yendo por otro camino, ¿yo qué puedo hacer? ¿Entiendes? Y eso es lo que pasa mucho en las familias. Cuando nos alejamos de Dios, Santa Catarina Labouré, cuando decía la medalla milagrosa, ella dejaba muy claro las gracias. No decía, hay muchas gracias que Dios quiere derramar sobre los hombres, pero que los hombres no le piden a ella. No le pide, ¿no? O sea, pero ella quiere darlo. Por eso es muy bonito entender que Él está ávido de hablar con nosotros, pero si nosotros no hablamos con Él, pues entonces empiezan los problemas. Claro. Hay mucho, y lo que usted dice tiene toda la razón, muchísimos problemas familiares, muchísimos problemas a nivel inclusive empresariales se dan porque la persona no coloca a Dios. Cuánto bonito, o sea, además hay bendiciones, hay veces que yo me quedo sorprendido porque hay bendiciones para todo, para campanas, para cervecerías, para panaderías, para los cimientos de una casa, para las paredes de una casa, para el tejado de una casa, o sea, si no, y cuando hay una construcción, por ejemplo, una construcción, hay una misa para bendecir hasta la primera piedra, pero y no solamente tiene que ser una iglesia, no, es que cualquier casa, y me acuerdo que tenemos ingenieros que son amigos nuestros, podías venir a bendecir una casa, y claro, vamos ahí y le echamos medallitas en los cimientos, en el cemento, en el cemento y va a quedar, se echa y luego hacemos una bendición, o sea, estamos alabando a Dios, estamos colocando en medio. Claro. Es tremendo. Y eso es la vida nuestra. Ahí es donde, para eso nacimos. Tal cual. Inclusive es una cosa muy bonita que, por ejemplo, en los lugares donde se cometieron muchos pecados, inclusive se veían los conquistadores cuando vinieron a América, o los cruzados cuando fueron por la Tierra Santa, en los lugares donde se cometieron muchos pecados, muchos sacrificios humanos, ¿qué hicieron lo primero? Colocaron conventos donde se hacía oración, o sea, para limpiar, para purificar, para reparar todo el daño que se había hecho de pecados. ¿Qué se hacía? No se hacían ni siquiera limpieza, así digamos, construcción, o sea, se colocaban conventos donde ¿qué hacían? Oración, oración, oración. Sí, todo el santo día alababan y daban a Dios. Eso y traían a Dios para habitar en ese ambiente. Y lugares que eran totalmente profanados, además lugares que se notaba la carga pesada. Incluso en San Juan Bosco hay muchos santos que dicen determinados lugares que se cometieron tantos pecados que uno nota la acción preternatural. Y que decía, faltan muchos lugares de contemplación, de vida contemplativa, de oración, que muchas veces también la gente piensa, no, es que la oración es una pérdida de tiempo, ¿no? O las casas de vida contemplativa, las monjes, las monjas que están ahí rezando, tal, pues que es una tontería. Lo importante hoy en día son los pobres, o lo importante es montar una ONG, eso es la cuestión social, práctica, es decir, es mucho más importante la vida sobrenatural que la vida práctica. Y si no estamos preparados para una cosa, nunca vamos a conseguir hacer la otra. ¿Cómo cambiaría el mundo si rezáramos? Hay hasta una historia de una persona quedó posesa, ¿sí? Y lo llevaron al poseso. Dice, yo voy a salir en tal hacienda, tal aldea. Vamos para allá. Sí. Y cuando estaba a punto de entrar en la aldea, le dice, no, yo me quedo aquí, dice el demonio. ¿Pero por qué? Porque esa aldea está lleno de las virtudes de la santa que está ahí dentro. Pero es que marca el ambiente. Incluso en Jesucristo, cuando los apóstoles no consiguieron expulsar a un demonio, les decía, ¿por qué los conseguimos expulsar? Y dice, estos demonios solo se expulsan con ayuno y oración. Es decir, si la persona, y estamos hablando de los apóstoles que tenían la potestad para poder expulsar a los demonios, o sea, y ellos no conseguían y estaban desesperados y le preguntaban, es que vosotros no vais a poder porque os falta mucha oración. Ayuno, evidentemente, que es muy importante tenerlo, y oración. O sea, la persona que no reza no va a conseguir llevar a buen término muchas de las cosas que tiene en su vida. Estudios, matrimonios, empresas sociales, físicas, que quiero conseguir un buen trabajo, que quiero conseguir un coche, una casa. Necesitamos la oración. Sí, sí. Estamos llegando a un punto, estamos en el primer punto de tipos de oración ahora. La oración, y vamos, la oración es un tema interminable, es interminable. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa ahora. De acuerdo. Y después vamos a ver todos los otros tipos de oración que hay. Sí. Y pues no se olviden de suscribirse al canal de Los Heraldos, dejar su like, compartir sobre todo y acompáñenos hasta el final. Robustece tu fe, aprende maravillas sobre la Iglesia y los santos, resuelve tus dudas a través de sus enseñanzas y artículos. Suscríbete a la revista Heraldos del Evangelio entrando en el enlace de abajo.
Estamos aquí en el podcast Corazón Guadalupano y estamos con el Padre Jonás hablando sobre el tema de la oración. No se olviden de suscribirse al canal y sobre todo compartir. Estamos viendo un poquito, hemos visto qué es la oración, ahora estamos analizando sobre los tipos de oración. Hemos visto el primero que fue adoración y bendición. Entonces ahora si podíamos analizar un poquito los temas, los tipos de oración. El más común, la oración más común, que es la que todo el mundo realmente hace, con la mayor maravillosa, o sea, es algo espectacular, no hace falta que la gente no se asuste con decir, bueno, esto no es correcto, no, siempre está en oración. La segunda es la de petición. La persona pide algo, ¿de acuerdo? Y pide a Dios realmente porque está sufriendo por una enfermedad, o que necesita alguna cosa, o algún problema que tiene circunstancial. Es la cosa más normal y es la más común y además es muy bonita, ¿de acuerdo? Todos nosotros pedimos alguna cosa y no hay ningún problema. ¿Cuántas veces hemos pedido por alguna circunstancia que estamos pasando por un momento difícil o algún problema? La cosa más bonita. Además, Dios está ávido. Pero como decíamos, es muy bonito, ¿no? Porque el tema petición, a veces que normalmente cuando alguien nos pide una vez, dos, tres, la cuarta nos salimos por la puerta de atrás porque decimos viene de nuevo. Sí. Con Dios no es así. No. Mientras más le pedimos, demostramos que más lo queremos, ¿no? Claro. Incluso el Evangelio de la Viuda, impertinente, que recordemos que la oración tiene que ser algo constante y con mucha impertinencia. O sea, tenemos que hacerlo constantemente y pedir y pedir y pedir. O sea, hay personas que dicen, lo dejo en manos de Dios y que sea lógico, tal sería, es en manos de Dios. Pero hay personas que piden con mucha insistencia y Dios atiende ese tipo de pedidos. Sí, claro. O sea, también nos pide que seamos constantes en la oración. Si la oración no es constante, cuidado, empiezan los problemas. No, rezo un día, pero luego al día siguiente, bueno, dejo de rezar. Luego me acuerdo, como Dios no me ha atendido, me he olvidado. Su fundador decía que era como una especie de teléfono que estaba sonando, ¿no? Y sonaba. Y cuando justo Dios iba a levantar para coger el teléfono, ahí la persona desistió y ya no quiso rezar más. Ahí es cuando viene el problema. Por eso una de las cosas importantes recordarlos para todo el mundo es la constancia en la oración. La oración no solamente de un día, rezo un día y se acabó. No, todos los días. Hay que regar el día con la oración y que sean todos los días. Tanto que la Virgen en Fátima cuando nos pide, no dice yo vengo aquí para pedir el rosario los días sábados, sino ella dice yo vengo a pedir que recen el rosario todos los días. Todos los días, o sea, el rosario. Vamos a tocar el rosario, porque el rosario es una oración muy importante. ¿De acuerdo? Eso sería el segundo tipo. ¿De acuerdo? La tercera es la de intercesión. ¿De acuerdo? Que es la más bonita en el sentido de que uno realmente pide por otra persona. Te pido por fulano de tal, te pido por mengano de tal, te pido por los pecadores, te pido por la comunión de los santos, por esa cantidad de almas que no conocen. Inclusive cuando uno se da cuenta, los santos dicen, cuando de repente vemos una persona que vivía en pecado durante muchísimo tiempo y de repente tiene una gracia, cambia de vida, se convierte. Uno piensa, no, ha sido por mi oración. No, ha sido de repente por la cantidad de personas que están pidiendo por esa persona. La comunión de los santos, Dios distribuye eso de manera como Él quiera y de manera gratuita. Y de repente una persona que recibe una gracia sobrehumana, que nadie entiende cómo ha recibido, es porque ha habido un montón de personas que han pedido por esa persona. Por eso es muy importante siempre pedir por las almas del purgatorio, por las personas que han fallecido, por personas que están enfermas, por los pecadores, por la iglesia. Y una de las cosas que más me toca cuando voy a los hospitales, todas las semanas nos toca visitar hospitales en Brasil, ¿no? Y cuando uno visita los hospitales, siempre la persona cuando está sufriendo, evidentemente pedir para salir de esa enfermedad. Nadie quiere estar enfermo, tal sería. Pero una de las cosas más bonitas es pide para que ese sufrimiento sea como una oración e intercesión por la cantidad de almas que se van al infierno, como decía Nuestra Señora en Fátima, por los pecados que cometen, porque realmente no se han convertido, para que reciban gracias de conversión, de cambio de vida. Es algo fundamental. Entonces, ese sufrimiento se convierte en oración de intercesión. Y hay un punto importante en el tema de la intercesión, de rezar por otras personas, que nuestro fundador siempre nos comenta de que hay personas que nosotros estamos llamados a ayudar a salvar a otras personas. Y rezar por esas personas que yo tengo a mi cargo, que de repente conozco o no conozco, pero el día de mañana me van a agradecer por las oraciones que yo hice e intercesión que pedí. Tal cual. Inclusive personas que tienen a su cargo, ¿no? Ese de aquella frase del Evangelio maravillosa que dice, de todos aquellos que me diste no perdí a nadie. Sí. Es decir, la persona, por ejemplo, un jefe que tiene a sus subalternos, una profesora. Yo me acuerdo que desde pequeñito me quedó muy grabado que nuestra profesora del colegio, cuando era muy pequeño, nos decía, yo lo primero que hago cuando llego al colegio es rezar por todos mis alumnos. Qué bonito.
O sea, como diciendo, y no sabía, no nos conocía muchos de ellos, éramos muy pequeños, éramos pequeñajos ahí, pero ella quería y rezaba por cada uno de los alumnos. Es decir, se da cuenta de la importancia de que ella como profesora, cabeza, segunda familia, segunda madre, por así decirlo, tenía que rezar por cada uno de nosotros. Y es una oración de intercesión muy bonita. La cantidad de empresarios que rezan por todos los subalternos, y además rezan por ellos no solamente para que trabajen bien o sean más productivos, no, sino para que se santifiquen. No, porque trabajo, también ese empresario, quien sea, es responsable moralmente de sus almas. Bueno, y él tiene que ayudar a salvarla, esas almas. Me acuerdo que había una empresa, mejor no decir aquí los nombres, pero una empresa impresionante que tenía miles de empleados y todos los años organizaba retiros espirituales para los empleados. Eran opcionales, obviamente había gente que realmente no era católica, porque estamos hablando de una empresa multinacional, pero ella se ocupaba de que esas personas, por lo menos en alguna vez durante el año, tenían un retiro de 3 días en determinado lugar para que pudieran ir y pudieran tener un retiro. O sea, se estaba preocupando por el alma, por la salvación de esas personas. No solamente para que saquen dinero, yo tenga más dinero y que sean productivos, inclusive para que tengan más dinero las propias personas. No, porque tenemos que salvar sus almas. No, y también uno dice, bueno, yo no soy empresario, pero uno tiene a su cargo los hijos, los empleados, los amigos, los familiares. Todas esas personas que nos rodean, inclusive amigos que son muy cercanos o que no tenemos ningún lazo de sangre, esas personas son responsables. ¿Cuántas veces pasa que de repente hay una persona y dice, fulanito de tal? Eso me tocó además un caso muy directo de un grupo de amigos y uno de ellos le dijo al otro cuando había fallecido un familiar, voy a celebrar una misa por tu madre que acaba de fallecer, le voy a pedir a un sacerdote amigo que tengo para que celebre una misa. Y el joven, todos le habían dado el pésame, en la empresa sí, oye, lo siento mucho, oye, que esté con Dios o alguna cosa así, pero nadie le había hecho una misa. Y él mismo se quedó muy tocado y decir, oye, nadie me había dicho que se podía celebrar una misa por una persona fallecida, por una persona muy religiosa. Y cuando le dijo eso, el hombre quedó tocadísimo. Y le dijo, claro que sí, incluso si quieres participar, vamos y lo ponemos en el nombre y tú estás participando en la misa. Y ese joven hoy en día frecuenta mucho los sacramentos porque quedó tocado porque otra persona, un amigo, que rezó por él. Eso mismo, y hizo una oración de intercesión. Por eso nos demos cuenta que no tengamos ningún miedo en decir esas cosas, además manifestarlos de una manera pública, porque eso va a ayudar a muchas personas. ¿Cuántas personas tienen vergüenza de manifestarse como católicos y cuando de repente alguien da un paso al frente y le ayuda y le empuja, eso motiva gracias y conversiones específicamente, clarísimamente. Sí, claro. Recuerdo también incluso el Marqués de Comillas, que está muy interesante, que el profesor de canonización de beatificación de él paró porque él, dicen, o sea, el abogado del diablo, el que está en contra, digamos, de que él sea beato, de que sea santo, dijo que él había puesto en riesgo la economía familiar. Estamos hablando de una persona que tenía empresas en toda España en el siglo pasado, antepasado, mejor dicho. Y el Marqués de Comilla puso en riesgo la economía familiar porque él se ocupaba siempre de que todas las personas tuvieran un trabajo digno, de que tuvieran siempre misa todos los días, que rezaran. Entonces, por así decirlo, la productividad bajó un poco de las propias empresas que él tenía, porque la gente y él se ocupaba mucho más de la parte espiritual que la parte física, ¿no? Y el profesor por eso quedó parado en ese sentido. Una cosa que me parece además absurda, ¿no? Porque sería mucho más importante que esa gente realmente fuera más católica que otra circunstancia, ¿no? Y que ayudara a salvarlo, ¿no? Claro. Para que llevarla al cielo. Me acuerdo que había una misa que se hacía en Asturias, en el norte de España, me tocó estar unos años ahí, y que era matemático. Todos los mineros, siempre lo primero era una misa para comenzar los trabajos, para terminar, y todos los días había misa, porque tenían que meterse bajo tierra con unas situaciones que eran peligrosísimas. Lo primero era pedir a Dios. O sea, la oración estaba incluida dentro. Y también una cosa bonita de intercesión, de rezar por otros, porque por la comunión de los santos, todos los bautizados, una oración que yo haga en mi pueblo, en mi aldea, donde yo esté perdido, que nadie conozca, ayudo a otras personas que están en otros países. Claro que sí. Por la comunión de los santos. Tal sería. La conversión, las almas del purgatorio. ¿Cuántas veces rezamos? Nosotros siempre el rosario lo ponemos en intenciones, además es básico, por las almas del purgatorio. ¿Cuántas almas del purgatorio están pidiendo oraciones desesperadamente, inclusive a familiares, para que recen por ellos, porque si no, no se pueden salvar, no se pueden? Hay hasta un caso de una familia en Alemania que cuenta esto, la princesa María Eugenia von Leyen, sí, famosa, de Baviera. Hay un libro maravilloso, además recomendamos a todo el mundo que lo vea, Hablando con las almas del purgatorio. Ese libro comenta. Una mujer seglar, era una princesa que vivía en Baviera, y ella se le aparecían las almas del purgatorio a ella. Sí, impactante. Para que ella interceda por ella. Ella se asustaba, al principio estaba tenía pánico. Claro, porque además, también, digamos, y además aparecía en forma de serpiente, de animales monstruosos. Manera, según el vicio que tenía la persona. Pero ella misma decía, no, pero no me pidas a mí, ya aparece a tus familiares.
y decía, no, ya mis familiares se olvidaron de mí. Es increíble. Es triste, ¿no? Y además describe muy bonito en ese libro cómo ella va rezando por esas almas y poco a poco pasan de animales monstruosos a personas más normales hasta que de repente desaparecen. Hasta con luz. Tenía una luz y se iban al cielo. Del cielo, ¿no? Es increíble, ¿eh? Ese libro, por favor, recomendable para todo el mundo. Hablando con las almas del purgatorio, un libro maravilloso. Bueno, ese sería el tercero, ¿de acuerdo? El de intercesión. Luego está el de acción de gracias. Es de las cosas más bonitas. Cuando uno recibe alguna gracia que ha recibido, es justamente oración de dar gracias a Dios por eso. Nos olvidamos muchas veces. Yo recibo una gracia y bueno, estoy contentísimo, pero nunca te vas a dar gracias al Padre diciendo, bueno, fuiste tú el que me dio esa gracia. Claro. Es algo muy importante. Uno ve en las Sagradas Escrituras de los... ¿Cuántos leprosos son? 10. No me acuerdo, pero... ¿Cuántos vuelven? Sí, de aquellos leprosos. Del Evangelio de los leprosos que van así, en total, sí, claro. Mismo. ¿Cuántos son curados y cuántos vienen a dar acción de gracias? Y nuestro Señor Jesucristo les dice, ¿y dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? Porque al principio les pide un poco de prudencia, no lo digáis, o sea, tener claro. Además, las cosas más bonitas, cuando nuestro Jesucristo pide prudencia, no lo digáis a nadie, y tenéis que hacer todo realmente, hacerlo como manda el Sanedrín, todo correctamente, pero luego queda claro que nuestro Jesucristo, que la persona que no rompe esos esquemas y que realmente da gracias a Dios y alaba a Dios por todo lo alto, ese está cometiendo un pecado porque no está haciendo una oración de acción de gracias. ¿No se acuerda? Inclusive el de la piscina de Siloé, cuando le preguntan, bueno, ¿y quién te ha curado? No lo sé. No lo sé, ¿cómo que? ¿Cómo que no lo sabes? O sea, es una persona que te ha curado de una enfermedad, que se ha acercado no sé cuánto. No lo sé, ni me di cuenta quién es. O sea, luego se dio cuenta que de Jesús no estaré, pero o sea, es una cosa impactante. Y muchas veces uno ve de que rezamos novenas, hacemos caminata de rodillas, todo lo que sea por la salud de alguien. Sí. Y cuando se cura, la persona se olvida. Dice, Diosito, hasta la siguiente. Dice, no, a mí, le digo, como sacerdote me cuesta mucho, es muy difícil encontrar personas que me pidan misa de acción de gracias. Casi siempre es misa por tal cosa, por misa salud, no sé cuánto. Pero misa de acción de gracias porque he conseguido lo que yo quería, porque Dios me ha dado la gracia espectacular de, no sé, cualquier cosa humana, no sé cuánto, pero eso es muy difícil, casi nunca lo hacen. Es interesante saber eso. Entonces, la acción de gracias, importante. Y luego hay una que es muy bonita, que es la de imprecación. Oración de imprecación es cuando uno pide justicia a Dios. Esa inclusive no lo aparece en muchos lugares. Se ve eso todo en los salmos. Dios mío, ven en mi auxilio, a mis opresores, humíllalos. O sea, estamos pidiendo a Dios que se haga justicia no para matar a los opresores o porque se ha hecho cometido una injusticia contra mí, yo quiero hundir a las personas. No. Se trata para que Dios realmente se manifieste y dé a los justos lo que es justo y a los pecadores lo que es los pecadores. O sea, de una manera muy clara. Y esa es la oración de imprecación. Se usa todo en los salmos, pero es una oración muy bonita. Cuando a veces las personas tienen muchos problemas porque hay mucha maldad, y la maldad existe, y hay personas que han hecho cosas muy malas, es muy bonito pedir una oración de... Y no se trata de decir, yo te odio y ojalá te vayas al infierno y te mueras. No se trata de eso, no tiene nada que ver. Se trata de decir, Dios mío, ayúdame, convierta a esa persona, pero por favor que se haga justicia. Recordemos que la misericordia no excluye la justicia. Claro. Entonces las dos cosas se pueden tomar, además es un equilibrio perfecto y maravilloso, y en nuestro Jesucristo se ve en las Escrituras constantemente. Es decir, haz justicia, por favor, da a los justos lo que tiene que dar dados, y por favor esa persona sácala de en medio porque me está haciendo mucho daño, está haciendo mucho daño a los pecadores. Algo muy bonito, que se ve en las guerras santas, que se ha habido, y eso es algo interesante para analizar. No hay que tener ningún miedo, ni se trata de una carga de odio contra la persona. No, y sobre todo también es por hacerle un bien a la persona, porque si la persona está haciendo un daño y está haciendo un mal, esa persona es responsable de cuántos pecados que se comete. Y al uno pedir eso, está frenando de que él deje de hacer el daño. Cuando uno incluso pide, ábrele los ojos para que se dé cuenta, tú estás haciendo un acto de misericordia para que esa persona, y no porque le estés deseando todo el mal, todo lo contrario, sino para que por favor deje de hacer daño a tantas personas. Es algo fundamental. Entonces, la oración de imprecación. Esos serían los tipos esenciales, ¿de acuerdo? Reparemos. Adoración, bendición, petición, intercesión, acción de gracias e imprecación. ¿De acuerdo? Serían los 5 más o menos esenciales, en el cual están incluidos todos, ¿de acuerdo? Está claro que puede haber detalles en alguno y otro, pero más o menos las ramas son principales. La rama sería esa, ¿no? De acuerdo. Y ahí, pues, digamos, sería un poquito también ver el tema, porque todo el mundo decimos, yo quiero rezar delante de Dios, pero ¿cómo? Ahí sería el modo en que nosotros hacemos, claro, ¿de acuerdo? Claro, porque uno se lía y a veces, claro, como dice... ¿Yo qué debo hacer? Es que tengo que hablar mucho y Dios no me escucha. O me quedo callado. O hablo. O el Evangelio dice, no digáis tonterías, no digáis para cosas. Lo importante es, Padre Nuestro, les enseña a rezar con oraciones que son escuetas y que van a lo concreto. Ahí está un poco la parte importante. Primero, la oración, ¿qué tipos de oración podemos hacer? Uno son los tipos y otra cosa, el modo en que lo hacemos, ¿de acuerdo? El modo puede ser vocal o mental. Es decir, hablando,
¿de acuerdo? Alguna oración que tiene, obviamente puede ser el rosario, la liturgia de las horas, las letanías, cualquier oración que se hace abiertamente se hace. Y también oración meditativa, oración de quietud, oración de meditación, contemplación. Esas son oraciones de silencio, esas oraciones es el modo en que nosotros hacemos el tipo de oración. Existen muchos, además es muy bonito entenderlo que ahí viene un poco la parte personal. Pero también personal. Hay un punto también muy interesante porque hay una confusión a veces en las personas porque la persona dice, digamos, cuando uno, por ejemplo, reza el rosario. Sí. Entonces dice, no, yo rezo el rosario. Entonces repite la de María, que son las oraciones. Sí. Pero tú enumeras los misterios, no. Piensa en lo que estás haciendo, no. Pero tú estás elevando el alma a Dios o no, claro, entonces uno... Vale, esa es oración también que es importante decirlo. Puede que la oración esté mal hecha. Alguien puede decir, bueno, la oración perfecta, ¿quién es capaz de hacer la oración perfecta? Solamente Nuestra Señora, nuestro Jesucristo. O sea, está claro, Dios humano de Nuestra Señora como... O sea, el resto hacemos una oración imperfecta. Podemos muchas veces, y eso pasa, estamos rezando el rosario y nuestra cabeza se va en otras cosas, que estamos disipados o no estamos perfectamente acordes, o sea, tenemos un problema y estamos un poco tomados. No pasa nada. Toda oración es oída, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Es como un niño, volvemos a repetir la misma metáfora porque queda bastante claro. Un niño que a su papá está nervioso, pero le quiere hablar, le pide ayuda, pero está pensando en otras cosas. El papá le va a escuchar siempre porque es su papá y su papá les va a estar siempre atento para oírlo. Otra cosa es que lo haga perfecto. Entonces, hay métodos para poder rezar mejor. Una de las cosas que usted dice, por ejemplo, es decir los misterios antes de comenzar, porque si la persona no los dice, no tiene la idea de lo que se va a meditar. Por eso, en la oración del rosario, que es de las oraciones más potentes, más impresionantes y que más cambian la vida de cualquier católico. Que después de la misa, dice, con que uno gana más gracias, dice, con rezo del rosario. Inclusive, ahora, yo les digo siempre... Hasta hay San Juan Macías. Sí. San Juan Macías es un santo que él dice que... Él comentó antes de morir al prior. Y le dice que él, con su rosario, había sacado 1.400.000 personas del purgatorio. Imagínese. Entonces, es bonito. Claro que sí. ¿Cómo? Y San Luis María Flor, en el libro del tratado sobre el rosario, él deja bien claro que el rosario nos ayuda a entender mejor la misa. Y por así decirlo, coloca, no lo dice así de manera, porque obviamente la misa es la oración más perfecta, porque nuestro Jesucristo es de origen divino, así, marcada así por él y estipulada. Pero la oración, el rosario, cuando uno deja de rezar el rosario, la misa empieza a perder, para la propia persona se da cuenta de que la misa no es solamente eso, sino que hay algo que se pierde. Por eso el rosario es tan importante. Y por eso Nuestra Señora en Fátima dejó bien claro, no pidió que nos ocupáramos de la economía, de la política. No. Cambien el chip, es lo que es importante. Hay que rezar el rosario. O sea, es un arma de las más poderosas. Y por eso rezar los misterios antes nos ayuda para meditar. Cuando Santo Domingo de Guzmán, o sea, cuando todas las herejías, todo lo que se ha pasado, uno pensaría, bueno, son 50 de Marías. 50 de Marías, pues tampoco es para tanto, ¿no? Podemos rezar otra cosa. Claro. Podemos hacer oración, no sé, Lectio Divina, otras cosas maravillosas. No, el rosario hay un misterio, y además yo lo digo como sacerdote y creo que todos tenemos experiencia. La persona cuando comienza a rezar el rosario de manera continua y seria, su vida cambia. Eso pero siempre. No hay cómo. Y puede ser eso, no hay cómo decir, no, es que no, pero a mí no me cambió. No, olvídate. Y también digo lo contrario. Y también dice, y puede ser, uno dice, no, pero es que yo no sé meditar, entonces no rezo. No, récelo y rézalo. Lo estoy rezando mal. Estoy rezando el rosario mal. Los niños en Fátima rezaban el rosario mal, porque ellos rezaban como escuchaban de las viejitas. Entonces las viejitas cuando dicen, Dios te salve María, Santa María, Madre. Entonces los niñitos, pobrecillos, ellos, en su inocencia escuchaban, Dios te salve María y el Ave María y Santa María. Entonces, Ave María, Santa María, claro, y sí. Y se tragaban la vida. Y los señores aparecieron para decirles, cuidado, corregir eso que está mal. Pero aún así, esa oración era oída. Claro. Era válida, porque lo que están queriendo es hablar con Dios. No sabían cómo meditar, seguramente no sabían los misterios del rosario, no sabían, pero es válida. Entonces, por favor, dejar claro a la persona. Yo rezo mal, a veces me cuesta, estoy disipado. Olvídate y reza. Y una de las cosas que le pasa a mucha gente, que eso es, pero vamos, sinónimo común así de, es que yo hice el rosario y me empiezo a dormir. Jaja, prepárate, o sea, porque el demonio va a hacer de todo para que no reces, de todo. Inclusive, cuando empiezas a rezar el rosario o cuando empiezas a hacer una oración, y lo decimos porque nosotros, por experiencia en conjunto, siempre pasa algo, o algún problema, o alguna dificultad, o alguien llama, o surge algún imprevisto. Ahí, como decimos en España, arda Troya, o sea, quédate quieto y dedícate a orar, porque eso es lo más importante. Y el demonio va a hacer de todo para que no reces. El demonio le preocupa mucho más que tú no reces antes que tú cometas un pecado. Porque si tú no rezas, el resto es consecuencia. Si la persona deja de rezar, entras en una rampa en la cual se hunde cualquier cosa. Inclusive personas con capacidad, inteligentes, que tienen muy buena disposición, que Dios les ha dado dones maravillosos para entender las cosas, que aman a Dios, que son personas además muy rectas de alma. La persona no reza,
comienzan los problemas serios. El famoso principio de la oración, creo que es bueno decirlo aquí, es el axioma principal de San Alfonso María de Ligorio y que dejó claro, además es una frase muy bonita y que va a dejar importante para la vida. O sea, es el epitafio de su vida espiritual y además dejó claro, la persona que reza se salva, la persona que no reza se condena. Repetimos, la persona que reza se salva, la persona que no reza se condena. O sea, él visa justamente la salvación o la condenación en función de la oración que la persona pida. Sí, sí. Y recordemos, nadie se condena porque él, digamos, la persona se condena porque él quiere, no porque Dios lo haya querido. Dios no quiere la condenación de nadie, quiere salvarnos a cada uno de nosotros. Pero si la persona no pide, no reza, no tiene un deseo realmente de alabar a Dios y de pedir ayuda, esa persona se la condena. Sabe que hay un día me tocó una cosa muy impactante, así fue, que el fundador de los Heraldos, Monseñor Juan Cladías, que él estaba en una reunión así para muchos jóvenes. Y él, claro, como fundador, pues él siempre tiene una gracia especial para eso. Y él dice, yo saludo a los que rezan, dice, y me despido de los que no rezan. Sí. Entonces, digamos, quedó todo el mundo, pero no. Pero es cierto. Él decía a los jóvenes, además, lo primero que inculcamos a los heraldos y a los jóvenes cuando es seminario, oración, oración, oración. Quien no gusta rezar, no va a seguir por buen camino. No va a seguir por buen camino. Además, no va a perseverar. Inclusive, la vida religiosa, hay gente que es maravillosa, personas, por favor, que Dios les ha dado dones sobrenaturales en muchos sentidos. La persona no reza, no está apto para la vida religiosa. Inclusive es bueno que la gente sepa esto. Cuando nosotros sacerdotes, por ejemplo, si nosotros no celebramos una misa, por alguna circunstancia no nos sentimos realmente dignos o porque ha pasado algún problema o lo que sea, no hay pecado ninguno, no hay problema. Algo terrible porque un sacerdote, o sea, que no celebra una misa, claro, pues es algo... Está para eso. Está para eso, tal sería, ¿no? Pero si yo no rezo la liturgia a las horas, que es la oración oficial de la Iglesia, digamos para los religiosos, solo para nosotros religiosos, no para los seglares, yo peco mortalmente, yo me tengo que confesar. O sea, el único que me puede dispensar es el obispo o por algunas circunstancias, por ejemplo, he tenido un día mucha actividad, con muchas misas, ahí puede ser con tranquilidad, pero si no, yo tengo que rezar. Obviamente si estoy enfermo, eso ya pasa por encima porque cuando es enfermedad es otra circunstancias. Pero para que nos demos cuenta de la importancia... Tan importante que es la oración, ¿no? Y nuestro Señor mismo, siendo Dios, ¿él dónde iba? A rezar. Además, dejaba claro, por así decirlo, deja más importante la oración que la propia misa, sin dejar claro que las cosas son como son, ¿no? Por eso es muy importante y por favor inculcar a todos los jóvenes. Hay un principio que me dio una persona muy interesante que creo puede ayudar mucho a los papás, que decía, es un pedagogo en España que él hizo durante 40 años, hizo apostolado con jóvenes en un colegio de los maristas y en otro lugar. Y él tenía una especie de ley que dejó muy claro y además él lo aplicaba siempre para los jóvenes, ¿no? Decía, recordar padres, hasta los 9 años los niños rezan naturalmente. No les cuesta ningún esfuerzo. O sea, como que Dios inculcó esa semilla de que ellos tienen que estar unidos a Dios. Entonces, si nosotros aprovechamos esos 9 años, 9, 10 años, varía un poco la edad, pero digamos más o menos hasta los 9 años, en que les inculcamos el que ellos recen con esa naturalidad, cuando ellos pasen después a la pubertad, los problemas difíciles, cuando tienen que tomar decisiones, que a todos evidentemente nos hemos pasado por eso, son momentos difíciles en nuestra vida, si la persona ha rezado y tiene ese hábito de rezar, la persona va a conseguir con mucha más facilidad superar esos problemas. La persona no tiene hábito de rezar, llegan los momentos difíciles, tiene que tomar elecciones, decisiones en su vida que no son fáciles, ahí empiezan los problemas serios, porque la persona no pide ayuda a Dios, se los toma yo como si fuera una cosa, yo se los pregunta al mundo, como diciendo, para que me dé consejo, ¿no? Y también la importancia de los padres, ¿no? Porque los hijos uno... Pues son esponjas, son la respuesta de los hijos. Claro, uno puede decirle a ellos cantidad de normas, leyes, lo que quiera. Ellos lo que quieren ver es de que los padres lo hagan. Es lo que ¿cuántas veces incluso se estudia? El propio cura de Ars decía, después de Dios, a quien yo debo más es a mi madre. Claro, por lo que pasaba más tiempo con él. Como siempre se dice, detrás de un santo siempre ha habido una madre santa o un padre santo, gente que les ha inculcado desde muy pequeñitos el que tienen que amar a Dios. Siempre se dice, por ejemplo, cuando dicen, no, es que mi hijo no estudia, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, tú dedicas algún tiempo al estudio, porque recuerda que tu hijo es de tal palo tal astilla, es una esponja de lo que tú estás realizando. Si tú no estudias, si tú no rezas, no les estás mostrando un hábito, ¿qué quieres que haga? No, es que yo soy una persona muy deportista y de repente el hijo sale totalmente deportista, claro, porque tú le has enseñado desde pequeñito, lo cual no es una cosa mala. Pero recuerda que los hijos van a ser tal cual como es. Si tú
no eres capaz de rezar, no le pides a tu hijo que rece. Dice, la familia que reza unida permanece unida. Famoso, no por nada. Famoso aquí el sacerdote irlandés, ¿no? Se llama maravilloso. O sea, tenemos que dejarlo muy claro eso. Familia que reza unida permanece unida. Sí, los problemas van a superar, siempre estamos unidos en la oración. Por eso yo creo que es de las cosas, inclusive a nivel sacerdotal, que más inculcamos, porque hay problemas que son medio insolubles. Les digo, cuando una persona viene a confesarnos o nos pide algún consejo, realmente no hay una solución que puedas decir esto, tocas un botón y ya la cosa está solucionada. No. Y muchos de esos problemas siempre cómo solucionan. Por favor, tú estás rezando. Una de las cosas típicas que además mucha gente no se da cuenta cuando se confiesa, ¿cómo está mi vida de oración? Lo primero que debería, amar a Dios por encima de todas las cosas, ¿no? Y debería preguntarse, ¿yo estoy rezando todos los días? ¿Y qué tipo de oraciones estoy rezando? Incluso apuntarlo correctamente. Yo rezo el rosario o no rezo, o dejé de rezar el rosario hace mucho tiempo, porque la persona empieza con los problemas, ¿no? Es que he pecado, he hecho tal cosa, tal. Pero bueno, un momentín, para un momentín. ¿Te has dado cuenta de cómo está tu oración? No, la verdad que no estoy rezando hace mucho tiempo. Estamos en el problema más grave. Eso es mucho más grave que todo lo que me has dicho al revés. Los pecados, o las circunstancias, o los problemas son secundarios. Lo primero es rezar. Si rezas, se solucionan. ¿Y cuántos casos he visto de problemas que eran insolubles, que no había solución humana para resolverse? La persona empezó a rezar, a pedir a Dios y se solucionaron. Porque ¿qué pasa? Que cuando viene un problema, una dificultad, a veces que uno va a analizarse en laboratorio, lo que quiera, todo está perfecto del cuerpo. Pero la prueba, ¿dónde viene? En el alma. Ahora, si uno no tiene, por así decir, una reserva de oraciones y de todo, en ese momento, ¿uno qué hace en ese momento? Claro. Y la oración y los problemas se agravan. Por eso uno dice, ruega por nosotros pecadores, ¿no? Ahora y en la hora de nuestra muerte, que uno ya está pidiendo para ese momento. Así debemos hacer con la oración, ¿no? Tal cual. Así que inculcar mucho ese punto, creo que está claro. La oración meditativa, no tener mucho cuidado porque hoy en día está muy, muy desfigurado y ocurre muchas veces que la persona piensa, no, yo estoy haciendo oración trascendental y oraciones así medio tibetanas y cosas de otras cosas de otra línea, ¿no? Y dice, no, es que en la Iglesia Católica no existe eso. Todo lo contrario. En la Iglesia Católica existe y existe hace muchos siglos. Y los grandes místicos, San Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, explicaban la oración meditativa en la cual hay una comunicación mucho más directa con Dios. No significa que la oración vocal sea una cosa mala, en absoluto, depende de cada uno. Pero hay veces, digamos, hay un caso, no sé si podría explicar un poquito más. Un día el cura de Ars vio a un hombre que venía todas las mañanas, se ponía delante del Santísimo y se iba, con sus machetes, con todo. Otro día, claro, la curiosidad, ¿qué haces? Él dice, el hombre decía, yo vengo aquí a la iglesia, veo, Dios me ve a mí, él queda contento. Yo lo veo a Dios y quedo contento y me voy a trabajar, ¿no? Entonces, qué oración más maravillosa. ¿Qué oración hizo ahí? Oración de quietud, oración de silencio. Esa oración está muy ligada una de la otra. No hace falta decir nada, no hace falta decir palabras. Pongamos por caso que también se ponía a decir, tú imagínate que estás delante de tu padre y decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Algo maravilloso. Pero a veces tú te quedas quieto con él y lo miras y te quieres. Cuando pasa muchas veces cuando ves un perrito o un gatito que está al lado tuyo y te quiere y te mira y quiere estar contigo, pasa algo así. Es como para entender un poco el amor, ¿no? El amor divino es muchas veces tú llegas ante el sagrario, no le dices nada, pero estás con él y quieres sentirlo. Por eso es tan bonito y tan maravilloso y tan importante la oración al Santísimo. Cuando uno tiene adoración al Santísimo, se nota una diferencia axiológica de alguien que tiene y alguien que no hace adoración al Santísimo. Porque la adoración al Santísimo es como que nos dejamos impregnar y no estamos diciendo grandes cosas, no estamos haciendo la liturgia a las horas, no. Estamos quedándonos en abriendo quietud. Nuestra alma. Y cuando uno abre su alma y además en silencio, bueno, ahí las manifestaciones sobrenaturales son enormes. ¿Cuántas personas dicen, yo es que sin mi adoración al Santísimo es que no consigo vivir? Necesito bonito prestar. Eso, ¿no? Claro, mucha gente. Y además creo que lo saben. Los heraldos tenemos obligación, pero además con la mayor alegría, media hora todos los días de adoración al Santísimo. O sea, mínimo. O sea, es una cosa fundamental. Y cuando uno no lo tiene por alguna circunstancia, que ve algún viaje o alguna circunstancia, uno siente algo. Uno siente como diciendo, me falta. O me falta. Y cuando uno tiene adoración continua o adoración perpetua, que se hace en muchas capillas de los heraldos e incluso en muchos lugares, es una cosa simplemente maravillosa. Además, uno nota la presencia de Dios de una manera impactante. Uno llega a una iglesia donde hay adoración al Santísimo, en muchos lugares del mundo que hay algo maravilloso, y uno se da cuenta que son polos que irradian gracias. Claro. ¿Cuántas personas? Estamos hablando de 30, 40, 50 años, si no contar en Memoatria, que ya llevan un siglo y medio, cosas así, cosas impresionantes. Eso es fundamental. Pues la oración de quietud, de silencio, también, por favor, que no la descarten como diciendo, no, yo es que no solo consigo rezar. Magnífico, tú te sientas,
rezas las letanías, maravilloso, pero tú te quedas contemplando, meditando, en silencio, maravilloso. Cosas también, por ejemplo, que muchas veces se confunden y que dicen que la Iglesia Católica no se da. Yo, por ejemplo, veo una manifestación maravillosa de Dios que puede ser un atardecer, o veo un paisaje maravilloso, o veo una iglesia maravillosa que tiene una parte artística. Yo me quedo contemplándolo y amo a Dios a través de esa manifestación divina. Sí, la belleza es una manifestación de Dios, una epifanía. Entonces, eso también se convierte en una oración. Entonces, también la persona piensa, porque hoy en día hay una especie de teología ecológica, ¿no? Que es católica, solo que muchas veces se ha deturpado con cosas así medio raras, ¿no? Es decir, es maravilloso cuando uno ama la naturaleza porque es un reflejo de Dios. Es una teofanía, es una manifestación que Dios nos está mostrando. Eso se puede convertir como una oración. Hay un poema árabe muy bonito que decía: le dijo el sabio al árbol, háblame de Dios, y el árbol floreció. O sea, es la manifestación que Dios tiene para mostrarnos su belleza. Claro. Y eso se convierte en una oración. Cuando quiere hablarte de Dios, puede verlo. Y no tenemos que pasar a cosas raras, ni trascendentales, no se trata de eso. Claro. Y eso existe en la Iglesia Católica desde siempre. Claro. Y muchas veces piensan, no, es que eso en la Iglesia no se hace. Porque, claro que sí, la meditación es justamente sobre eso, la oración. Y no hay que empezar en deturparla ni hacer cosas extrañas, ¿no? Sí, claro. Y como San José de Cupertino, ¿no? Le hablaban de Dios y se ponía a levitar, a levatar. Y cuando acordaba estaba encima del árbol. Eso mismo, levitaba así. Santa Teresa de Jesús también levitaba, San Juan de la Cruz también, o sea, y levitaban entre los dos, así. Claro. No significa que nosotros no podamos, digamos, si no subimos en éxtasis. No, nosotros en ese momento yo no he levitado. Lo que Dios quiera y como quiera, no. Y no hay que uno decir, bueno, asustarse. Uno quiere imitar a los santos, claro. Pero Dios designa qué es lo que... Claro, y de hay esos santos que han hecho milagros. Y santos que han tenido mucha aridez en la oración. Recordemos a Santa Teresa del Niño Jesús, además ella lo escribe perfectamente el libro del alma, Historia de un alma, que ella tuvo momentos muy duros, en el cual a ella le costaba mucho rezar. Y el rosario, dice que le costaba muchísimo rezar. Imagínense, otras personas no, claro, pero a ella sí. Siendo carmelita, además, ella no dejó de rezar el rosario. Por eso es importante. Hay un santo que lo contempla, que lo hace un símil como diciendo, imagínate una persona que deja de comer. No, porque voy a dejar de comer ahora, se acabó. Bueno, entonces pasará un día, 2 días, pues es una cosa muy fuerte. Al cabo de 5 días o menos, ya te empiezas a encontrar mal y al final te mueres. Lo mismo en oración. A veces la comida no es una cosa maravillosa. Tú comes y pues ni te acuerdas lo que ha sido el almuerzo, porque es una comida, pues comer, el desayuno, lo tomamos y nos vamos, es para alimentar nuestro cuerpo. Claro. Lo mismo en la oración. Si tú dejas de alimentar el alma, te vas a morir espiritualmente. Y la oración es justamente eso. Y hay veces que uno ve personas y uno dice, wow, y el alma de aquí es esta persona, ¿no? Porque... Terrible. No la cultiva. Como decíamos nuestro fundador, decía, yo las veo muchas veces y veo que están en la UTI, ¿no? Terapia intensiva. Terapia intensiva. Y yo decía, cuando yo los veía, decía, ellos se daban cuenta de que estaban en terapia intensiva porque no habían rezado nada. Y es algo muy serio. Por eso recordar, por favor, dejarlo muy claro para todo el mundo. La oración es algo muy importante, no es una cosa secundaria. Es como decíamos en Brasil se dice, es un hilo de alta tensión. Si tú dejas la oración, prepárate porque te van a ocurrir cosas muy terribles. No, pero yo soy una persona muy buena, o hago tal cosa, no cometo tal pecado. Maravilloso, no deja de hacer. Pero la oración es más importante, porque la oración te va a permitir que todas esas cosas, primero, den gracias a Dios, se alaben y se mejoren, y después evitar que caigas en cosas mucho peores. Sí, claro. La oración, fundamental. Si rezas, te salvas. Si no rezas, te condenas. Y no es porque te condenes que un día dejas de rezar. No, es que la condenación justamente se da porque empiezas a endurecer tu alma. Tu alma se empieza a morir y mueres espiritualmente. Ahí viene la condenación. Y hay veces que, por eso la Virgen en Fátima cuando pide, que recen el rosario todos los días. ¿Qué pasa? Si yo no me alimento, pues tengo más hambre. Entonces uno diría, si yo menos rezo, tengo más deseo de rezar. Y es a lo contrario. Sí. Que una vez, si deja la oración, uno comienza, ¿no? Tiene hasta un nombre, tiene el no rezar, que comienza como que a secarse. Sí. Entonces la persona se atrofia. Entonces la persona, ¿qué debe hacer? Pues eso, ¿no? Rezar. Y además no soltar nunca. Creo que nos damos cuenta todos, además se pasan los retiros. Cuando uno hace un retiro espiritual, lo primero que todo retiro tiene que tener como fundamento, como propósito, mejorar la oración. Y recordemos que hay muchos tipos de oración, como lo hemos visto aquí de manera muy clara, pero tenemos que mejorar la oración. No hay un propósito diciendo, mira, he llegado a la conclusión de este retiro que tengo que quitar un montón de oraciones porque mejor no rezar porque no me sirve para nada. Eso es nefasto. Además, es que nunca va a dar la solución. Es todo lo contrario. Y las personas, además, cuanto más rezan, mejor cumplen sus funciones. Claro. Es conocido, además, muy conocido el hecho de San Luis, rey de Francia, en la época de San Tomás de Aquino, y San Luis de Francia, dedicaba 12 horas a la oración. Estamos hablando de más de 8 horas, o sea, que le quitaba al sueño, le quitaba todo para rezar. Dicen los grandes historiadores que Francia fue el momento en que mejor administrado estaba.
Porque uno pensaría, bueno, 12 horas, pues ¿cuándo te vas a ocupar tú de, Claro. ¿entiendes? Él hacía adoración por la mañana, después la misa, después, o sea, todo, constantemente no deja de rezar. Y uno pensaría, bueno, entonces ¿cuándo te ocupas del Estado? ¿Cuándo te ocupas de no sé qué? Es que cuando él era motivo de gracias, todo el mundo mejoraba la sociedad. Entonces, inclusive a nivel práctico humano, la persona cuanto más rece, va a tener mucho más fácil solucionar los problemas prácticos humanos. Hasta la historia de su patrono de Madrid, San Isidro Labrador. Sí. Que él un día se iba a la misa. Entonces no quería perderse la misa. ¿Y qué pasa? Claro, tenía que trabajar el campo. Sí. Y cuando volvió, Los Ángeles le habían labrado todo. Habían labrado Tal todo, cual. ¿no? Tal cual, eso mismo. Entonces es muy bonito tenerlo en Entonces, dejar eso bien claro, por favor, sobre todo con que las personas queden claro que tienen que rezar, aunque tengan dificultades, aunque tengan aridez, aunque les cuesta, por favor, que no dejen de rezar, porque es esencial. E inculcárselo a los jóvenes, a los adultos, a todo el mundo. La oración tiene que estar regada a lo largo de todo nuestro día. Sí, claro. Es muy importante eso, ¿no? Y no por nada, como se dice, la Virgen en Fátima, ella inaugura un nuevo camino, porque a los pastorcitos, ¿qué es lo que le pide a ellos? Normalmente cuando ella aparece en Fátima, dice todo el tiempo, yo soy la Virgen del Rosario. Entonces ella, ¿qué pide? La oración, el Rosario. Años antes aparece el ángel de la paz, el ángel de Portugal, ¿y qué le pide? Recen el Rosario. Incluso les reprende a los niños. Reprende a ellos. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Estáis jugando. No hay nada más inocente que jugar. Y dice, pero Dios está atento a las súplicas de vuestro Padre. Es decir, hacer oración a la adoración. O sea, y se pusieron a rezar de una manera impresionante, ¿no? Y es una cosa bonita, porque ellos, ¿dónde están hoy día? ¿Están escuchando? Además, ¿Están de las cosas más para esta reunión? bonitas que nos sale de Fátima, no pide cosas raras, no pide cosas extrañas, no pide una coronilla o no sé cuánto, tal, con todas las maravillas de rezar el rosario. Es que es una alma tan poderosa, tan importante, que marca la historia de una nación, de una persona, de un alma, el rezar antes y después de rezarlos. Además, le digo, por favor, es que tengo tantas experiencias que es medio imposible no decirlo. La persona que reza el rosario, su vida cambia, pero cambia. Además, es un misterio. Bueno, ¿qué tiene esas 50 Ave Marías? Porque uno dice, bueno, si coges la Biblia, te sabes la Biblia de memoria, entonces con eso vas a ir al... Mira, te digo en serio, incluso aunque tú leas la Biblia, aunque tú leas no sé cuánto, que va a ser maravilloso y no estoy diciendo que está mal, reza el rosario, porque el rosario te va a cambiar. Pues la oración. Vas a notar mucho más cambio de vida en el rosario que en otras circunstancias. Entonces, aprovecha, además, Nuestra Señora te lo dijo, es una arma sumamente poderosa y no hay que inventar la rueda ni hacer cosas extrañas. Entonces, el rosario, con que reces el rosario, todo el resto ya está solucionado. Es muy bonito eso, ¿no? Si lo tomaras en cuenta, pues... Como la historia de nuestra familia cambiaría. Del país. La historia de todo el mundo habla, mi país está peor. La economía, la política. Una persona me dice, oye, yo quiero irme de mi país, no sé cuánto. Sí, recemos. Que si nosotros comenzamos en la familia a rezar y eso irradiarlo en las demás personas, cambiamos la historia del mundo. Eso mismo. Y estamos en nuestras manos y está el timón de la historia. Tal cual. ¿No? Entonces la importancia de eso, ¿no? Pues ya está, entonces ha sido pues, bueno, vamos a cansarles más, pero un tema muy interesante, muy apasionante, maravilloso. Por favor, inculcarle eso a todo el mundo, porque creo que es algo muy necesario. La oración, sobre todo en estos tiempos que corren, además es muy importante la oración. Hay tantas personas que se consagran al demonio, que hacen cosas feas, que cuanto nosotros más luchemos de una manera así sobrenatural, creo que va a marcar mucho. Solo dejarle el caso solamente de este americano, no me acuerdo el nombre ahora, que se convirtió, que era satanista, ¿no? King. No me acuerdo, no era como, me acuerdo cómo se llamaba, era un tipo además importante dentro de la iglesia satánica, ¿no? Y que él describía Zachary Quinn, sí, un nombre. No me acuerdo ahora, que además fue un caso muy sonado, que él incluso notó una gracia porque está en un shopping center en Estados Unidos y había un grupo de católicos rezando y él mismo describe cuando él de repente notó y se acercó a la Virgen, él nunca se había acercado, y notó una especie de paz y consolación y él cambió de vida, fue una especie de cambio además y la Virgen le llamaba para que vengas. Y dice, nunca sentí tanta paz con la Virgen cuando las cosas... Y él describe las cosas satánicas que le hacía y son de poner los pelos de punta, una cosa siniestra. Y él deja muy claro, porque la conversión fue muy bien preparada porque él tuvo que pasar, claro, varias fases porque no es una conversión tan rápida, pero él fue describiendo poco a poco los pasos y él deja muy bien claro que la batalla más grande que se labra, inclusive para cuestiones políticas, económicas, sociales, inclusive todas las cosas que están siniestros en todo el mundo, se labra sobre todo en la parte espiritual. Inclusive él hacía actos satánicos justamente para conseguir medios para cosas del mal. Y esos actos eran actos religiosos, ¿no? De unión de Dios, en este caso del diablo, con los hombres, pero en actos religiosos. Y él dejaba muy claro, si los católicos estuvieran mucho más compenetrados del poder de la oración,
frenaría muchos de los problemas que hay, pero como no están conectados, se ocupan solamente de cuestiones físicas, sociales, logísticas, económicas, culturales, en el cual yo tengo que ocuparme de tal cosa como si fuera una especie de ONG, sin darse cuenta de la cuestión más importante, sin dejar claro que esas cosas tienen su importancia en toda la vida, pero son secundarias. Las primeras son las de oración, son las espirituales. Si los católicos se dieran cuenta de eso, frenarían muchos de los problemas que tenemos hoy en día. Él lo decía. Y ahí está un hecho de una monja, cuenta en un vídeo, una cosa que nos mandaron, de que ella estaba, la más joven, haciendo un viaje aquí en México, y a las tantas ve a una señora con un rosario en la mano y le dice, ¿no quieres rezar conmigo? Y como la habrá puesto la cara, perdón, no quiso ofenderla. Usted no es católica. Dijo, no, yo soy satánica. ¿No? Y dijo, yo estoy aquí rezando, rezamos 4 horas de alabanza cada día, 4 de alabanza cada día al demonio para hacer que los sacerdotes abandonen el sacerdocio y se destruya la familia. Increíble. Ahora, si eso existe en el lado del mal, nosotros que tenemos el poder del rosario y tantas oraciones que Dios fue revelando a lo largo de la historia, y no lo hacemos, pues no tiene sentido, porque está en nuestras manos cambiar el rumbo de cuánta gente de salvar. Y por eso da tanta pena que hay muchas personas, incluso dentro de la iglesia, que consideran que la oración es pérdida de tiempo. Consideran, o sea, rezar hoy en día no sirve para nada. Es pérdida de tiempo. Esas son cosas de viejas, son cosas de... Cosas del pasado, ¿no? Cosas del pasado. Cosas de la abuela. La iglesia ya ha evolucionado. La iglesia hoy en día tiene métodos más... O sea, lo cual es la cosa más absurda que puede existir, porque la oración, si existe, sobre todo, es para dar gracias, alabanza a Dios. Es algo muy importante. Por eso muchas veces da pena, incluso para que los católicos, que tengamos conciencia de eso. Porque imagínense, si los satanistas o gente que se dedica al demonio, que ha entregado su alma al infierno, tiene clarísimo eso y saben que tienen que hacer eso. Imagínense los católicos que no tenemos conciencia de eso, ¿no? Tener mucho cuidado en ese punto, ¿no? Pues le agradecemos, Padre Jonás. Nada, una alegría, un tema maravilloso. Por este además, tema, a ver si otro día podemos explicitar nuevas esto es cosas. interminable, porque todo lo que sea de oración, yo creo que tenemos todos casos y esto es impresionante, no termina nunca. Pues le agradecemos mucho por todo, y pues a todos los seguidores de los Heraldos, le agradecemos por habernos seguido. No se olviden de suscribirse al canal, los que no lo han hecho, y pues compartir con otras personas para hacer más apostolado. Salve María. Salve María. Si quiere vamos a dar la bendición aquí para todos. Podemos dar la bendición. Que el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Si le ha gustado este video, suscríbase a nuestro canal y compártalo con sus amigos. ¡Salve María!